Listo. Listo. Ujú. Entonces, bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 2. Vamos a presentar nuestra actividad 7.1 que habla de la descripción de la implementación y análisis de desarrollo de la dimensión afectiva. Nosotros somos Natalia Castro, María Escobar, quien les habla Sergio Sepúlveda y nuestro tutor es Jack Tolosa. La presentación va a estar dividida básicamente en tres partes. Les voy a contar primero una breve descripción y una evaluación de la implementación que realizamos en la práctica. Y después vamos a hablar de las debilidades y las fortalezas que identificamos en la unidad, en dos categorías, en las expectativas de tipo afectivo y en los aspectos que influyen en la motivación. En general, la unidad didáctica se implementó como estaba planeada en términos de su estructura general. Esto era 2 sesiones para la prueba diagnóstica, 6 sesiones de tareas, donde hacíamos una tarea por sesión y también en cada sesión se hacía una pequeña sesión de retroalimentación, donde se podía repasar lo que se había hecho en la sesión anterior y después una sesión de examen final. En general, las sesiones para la prueba diagnóstica se implementaron como estaban, sin ningún cambio a lo planeado. Las 6 sesiones de tareas ocurrieron tres cambios importantes. Uno de los cambios tuvo que ver con los momentos de retroalimentación, como que no se ejecutaron como estaban planeados. El otro tuvo que ver con la formulación de la tarea T2.1, obviamente de qué se trató cada uno de estos cambios. Y tuvimos una sesión de examen final que otra vez se ejecutó como estaba planeada. Esto era teniendo en cuenta los tiempos de la institución y los tiempos que nosotros habíamos planeado. Entonces, ¿qué pasó con los momentos de retroalimentación? Básicamente, nosotros teníamos planeados como unas exposiciones que los estudiantes iban a hacer, donde contaban sus soluciones y los otros estudiantes podían comentarlas. Y realmente estos momentos se volvieron más momentos fue de discusión porque los estudiantes participaron, el docente que implementaba decidió que eso le parecía interesante y dejó que esas discusiones sucedieran un poco de manera más natural, menos guiada. Ahora, en la formulación de la tarea T2.1 nos ocurrió una omisión accidental de una parte de la formulación. Entonces, en el problema, en la formulación de la tarea, nosotros usábamos esta frase donde dice séptimo uno, malgastó el ácido, y al final de la clase solo quedaba 2/7 del contenedor. Esa frase, cuando la presentamos, se presentó como está aquí en verde, sin el 2/7. Esto cambiaba un poco la dificultad de la tarea y también cambiaba un poco algunas de las cosas que los estudiantes tenían que hacer, pero pues fue un accidente, digamos, de ese momento, de la manera en la que la presentamos, un poco del afán de cuando la tecnología no estaba funcionando bien en el colegio. Y finalmente, en las ayudas hubo varios cambios. Digamos que no se ejecutaron las ayudas como estaban planeadas tampoco, de tres maneras diferentes. Nosotros lo vimos. Lo primero es que se crearon nuevas ayudas en el momento. De pronto, porque la ayuda que estaba planeada para algo en particular no funcionó con un grupo de estudiantes o con un estudiante, y entonces tocó buscar otra manera de pronto de ayudarlos. Y esa fue una manera. La siguiente sería con ayudas más o menos personalizadas. De pronto nosotros habíamos planeado muchas ayudas muy personalizadas, como en el uno a uno con el estudiante, pero de pronto nos dimos cuenta que esta era una dificultad con la que estaban teniendo muchos estudiantes en el salón. Digamos, están teniendo la misma dificultad o el mismo problema, están incurriendo en el mismo error. Entonces, a veces tocaba hacer una ayuda menos personalizada también por el tiempo. Entonces, de pronto era hacer un ejercicio, decirles, paren un momentico, miremos un momentico acá algo, porque los podía ayudar a todos. O de pronto teníamos una ayuda muy general para un error y más bien era solo un estudiante, entonces tocaba ahí. Y también, además, consideramos que identificamos varios errores en los que los estudiantes estaban incurriendo que no estaban considerados en nuestra lista de errores. Después, digamos, en el trabajo, después lo hemos añadido, pero eso implicó que para esos errores nos tocó plantear ayudas en el momento, no con planeación previa. De resto, la unidad didáctica se ejecutó exactamente como estaba planeada. Eso implicó que no realmente no, todo lo que estaba referente a contextos de los estudiantes, los requerimientos institucionales y la normativa curricular quedó exactamente como estaba planeada. Aún así, sí tenemos, hubo varios cambios también en los sistemas de recolección de información que nosotros considerábamos importantes. Los primeros, los estudiantes a veces no llenaron bien los diarios de los estudiantes en términos a los colores. Como pueden ver acá un ejemplo donde el estudiante lo llenó con azul. Entonces, eso a veces, pues, entorpeció la llenada de la información. Como pueden ver, esta es la tarea 1.1, es es del objetivo 1. Entonces, eso se fue corrigiendo con el tiempo. Las preguntas abiertas que nosotros pusimos al final de los diarios de los estudiantes tampoco fueron muy útiles. Aunque la información que los estudiantes decidieron registrar ahí no fue muy valiosa para nosotros y creemos que de pronto otras preguntas o algo diferente hubiera podido ser más valioso. Y finalmente, en el diario del profesor, toda la parte del dominio efectivo
también nos resultó después poco útil a la hora de usarla para registrar información, ya que como que las categorías aquí eran muy específicas, pero cuando las fuimos a poner en el sistema AC, se perdía mucha de la información particular que nos decía esta tabla. Entonces también creemos que ahí hay algo que pues, podría ser mejor. Bueno, las fortalezas y las debilidades. Empezamos con la parte de las expectativas afectivas. En primer lugar, nosotros teníamos dos expectativas afectivas a las que queríamos apuntarle con la unidad didáctica. La primera tenía que ver con desarrollar la confianza en la habilidad propia a la hora de solucionar problemas. Y la segunda tenía que ver con desarrollar el hábito de verificar y de justificar los resultados en el contexto del problema. Entonces, nosotros vimos, estas son la contribución de los criterios de logro y la perspectiva del profesor a la hora de ver cómo los objetivos contribuyeron a la consecución de las expectativas afectivas. Como pueden ver, en general, por según los criterios de logro, la contribución a la expectativa afectiva uno es menor que la expectativa afectiva 2 y en la perspectiva del profesor, más o menos, la contribución a todas las expectativas afectivas es exactamente la misma, es homogénea y es del 50%. Entonces, empecemos con las fortalezas y ya hablamos con eso. Entonces, un poco, lo que consideramos es la expectativa afectiva uno tuvo dos fortalezas importantes, que creemos que son dos fortalezas de la unidad didáctica en la contribución de ellos. Lo primero es que la formulación de las tareas T1 y T2 y T2.1, es decir, las primeras tareas de cada objetivo, permitieron que la mayoría de los estudiantes pudieran realizarlas exitosamente, lo cual es bueno porque les da confianza para seguir con las siguientes tareas. Y dos, la secuencia de las tareas se encuentra bien diseñada, ya que creemos que realmente presenta una dificultad creciente donde cada tarea que pueden solucionar exitosamente y de pronto en la retroalimentación se dan cuenta que estuvieron bien o que estuvieron cerquita, los ayuda a continuar con la siguiente y les ayuda a construir la confianza en su habilidad para continuar a solucionar problemas. Después, vamos a las debilidades. Entonces, la primera debilidad es que la tarea 1.1 nosotros esperábamos usar que en la puesta común em, hubiera algo de discusión sobre lo que nosotros llamamos el modelo de áreas para poder solucionar o para darles unas luces en cómo iban a entrar a solucionar la T2.2. ¿Qué pasó? En la T2.2, en la T1.2, qué pena, muchos estudiantes no pudieron ejecutar, es decir, cometieron muchos errores, incurrieron muchos errores en la solución de la tarea 1.2 cuando necesitaban hacer uso del modelo de áreas o cuando decidieron tomar ese camino. ¿Qué pasó? Todos esos errores tienen que ver con la consecución de la A1 punto, de esta expectativa afectiva uno donde pues no se desarrolla confianza en solucionar sus propios, solucionar problemas. Ahora, la segunda debilidad, y está muy conectada con el mismo, digamos, efecto, es que las ayudas previstas para todos los criterios de logro que estaban al comienzo de los caminos de aprendizaje no fueron efectivas. ¿Cómo vimos esto? En las tareas En la tarea 1.2, el 18% de los estudiantes no superó el criterio de logro 1.2 y en la tarea 2.3, el 33% de los estudiantes no superó el criterio de logro 2.2, es decir, fueron caminos que quedaron truncados ahí. Y el problema es que todos los criterios de logro que contribuían al desarrollo de la expectativa afectiva uno estaban más allá de estos criterios de logro. Es decir, eran el 2.3, el 2.4, el 2.5 o el 1.4, el 1.5, el 1.3. Entonces realmente no pudieron desarrollar esta expectativa afectiva según los criterios de logro porque no tuvieron la oportunidad de activarlos porque su camino de aprendizaje quedó truncado antes. Ahora, algunas debilidades que realmente afectaron el desarrollo de la expectativa afectiva 2. La primera es que creemos que el requerimiento de las tareas no invita realmente de manera efectiva a los estudiantes a verificar e interpretar sus respuestas en contexto. Es decir, muchos estudiantes dejaron la respuesta sin justificar o dieron una respuesta numérica y nada más. Incluso muchas de estas cosas, incluso de pronto no incluyeron su proceso. Entonces, esto lo notamos con muchos errores en los criterios de logro asociados a ella, que son los que ya les había mencionado en la anterior, y los criterios de logro 1.7 y 2.11, que eran los que tenían que ver con dar la respuesta ya oficialmente, escribir una respuesta completa a la pregunta.
Cuatro, y esto tiene que ver, concluyendo lo de los errores en los primeros criterios de aprendizaje, creemos que la unidad didáctica carece o podríamos haber aprovechado para contribuir a una tercera expectativa afectiva, que tuviera algo relacionado que ver con el planteamiento y la interpretación de los problemas, ya que creemos que hubo todo un montón de tiempo, digamos, desaprovechado en el análisis, porque los criterios de logro 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 no apuntan tan bien, no sentimos que contribuyan tan bien a la expectativa afectiva 2 como lo habíamos planteado al comienzo, sino que realmente hacen un poquito como ruido en el análisis y creemos que hubiéramos podido hacer toda otra dimensión de desarrollo en la unidad. Finalmente, hay unas varias que tienen que ver con diferentes cosas, que son las puestas en común fueron cortas e inefectivas para generar confianza en los estudiantes. Durante las socializaciones existe una falta de interacción entre los grupos de trabajo, y ya vamos a ver ahorita que tiene dos maneras, y algunas ayudas fueron muy constantes y explícitas. Todo esto tiene que ver que a veces, digamos, por ejemplo, el tema de las ayudas, como era de pronto constante, hizo que los estudiantes no requirieran enfrentarse al reto para poder generar confianza, si no sintieron, ah, no, es que el profe me ayudó y entonces no tengo después confianza en mí mismo, sino tengo confianza en preguntarle al profe. Ahora, fortalezas y debilidades sobre los factores que afectan la motivación. Aquí nosotros identificamos varias cosas, estos son nuestros puntajes resumidos, como los obtuvimos del sistema ACE. Y primero vemos unas fortalezas. Vemos que hay una fortaleza en el ítem de pude interactuar con los demás y que realmente creemos que el agrupamiento previsto permitió interacción entre los estudiantes. Acá hacemos una anotación, no necesariamente interacción entre los grupos, porque creemos que hubiéramos podido, después de hacer una agrupación, cambiar las agrupaciones y creemos que eso nos hubiera podido ayudar con el toma de confianza, pero sí existe la sensación, tanto por el profesor como por el estudiante, que la interacción nos ayudó. Creemos que hubiera podido ser mejor y hubiéramos podido plantear algunas cosas, pero creemos que es una fortaleza. Tenemos otra fortaleza en el ítem de la tarea pedida conocimientos que ya podía, y eso también está conectado con el tema anterior de la secuencia. Creemos que la secuencia está bien definida, pues les permite construir en su conocimiento para llegar a las últimas tareas que pues eran las más difíciles. Frente a habilidades, notamos aquí dos tipos de cosas. En tema interesante y fue un reto motivante, aquí marcados en verde, podemos ver que son los ítems que presentan los valores más bajos, tanto por el profesor como por los estudiantes. Y en rojo vemos reconocí mis errores, que tiene la particularidad de que es un ítem que está completamente desfasada la percepción del profesor con la percepción de los estudiantes. Entonces, identificamos una debilidad para cada uno de estos. Creemos que las bajas dificultades de las tareas del objetivo uno, que fueron considerablemente más sencillas que las del objetivo 2, puntuaron muy bajo para el ítem del reto motivante en los matematógrafos. Creemos que esto contribuye a que esto sea así bajito. Y de la misma manera, el contexto de las tareas de uno se acopla mejor a estudiantes más jóvenes, ya que hablábamos de una torta de cumpleaños, en una fiesta de cumpleaños infantil de pronto, y eso también creemos que puede afectar el hecho de que estas tareas del objetivo uno puntuarán bajito en el objetivo uno. Y finalmente, la diferencia en reconocimientos de errores creemos que tiene que ver con que no dimos claridad en la intención del ítem del matematógrafo, reconocí mis errores, ya que fue radicalmente interpretado diferente por el profesor y por los estudiantes. Los estudiantes lo leyeron un poco como, ah, yo pude solucionar algunos de mis errores hacia el final de la tarea, haya sido con ayuda o no. Entonces dijeron, sí, reconocí mis errores eventualmente. Y el profesor lo leyó un poco como los estudiantes estaban pidiendo mucha ayuda o estaban haciendo muchas preguntas. Entonces, realmente algo pasaba con la formulación de las tareas o con eso que no les permitía llegar a reconocer sus propios errores. En ese sentido, lo pusimos como debilidad. Bueno, este era el final de la presentación y muchas gracias.